Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Gómez. Soy asistente de grado 2 de la Clínica Ginecológica B de la Unidad de Ecografía, donde me desempeño, del Hospital de Clínicas. Me tocó desarrollar el tema tumoración parauterina y bueno, vamos a arrancar. ¿Ah? Las tumoraciones parauterinas o masas anexiales, ¿verdad? Cuando hablamos de tumoraciones parauterinas, hacemos referencia en general a masas anexiales, ¿tá? Son cualquier tumoración de origen ginecológico, tanto de los ovarios o de las trompas uterinas, ¿tá? Son un hallazgo frecuente en la práctica clínica que podemos encontrarlas tanto al examen físico en base a una, una historia de síntomas y en ocasiones no, ¿tá? Y en ocasiones en base a un hallazgo en un estudio imagenológico, como puede ser una ecografía, una tomografía, una resonancia. Es importante conocer las posibles causas que puedan comprender desde las alteraciones funcionales, como patología benigna y maligna, así como la valoración y el tratamiento posible de las tumoraciones parauterinas que se puedan presentar. En cuanto a la presentación clínica, es variada, no hay una presentación clínica específica que sugiera un tipo de, un origen de una tumoración parauterina o masa anexial o la naturaleza. Es muy variada. La presentación puede tener síntomas locales, regionales, generales o incluso puede ser asintomática, como les mencioné previamente, como un hallazgo clínico o imagenológico. El perfil epidemiológico de la paciente, las características clínicas e imagenológicas es lo que va a permitir orientar en cuanto al origen y a las probables etiologías de esa tumoración. El cuadro sintomático, como dije, es variado, pero en general puede dar a nivel local dolor, ¿tá? Por la propia tumoración o por complicación aguda de la misma, como puede ser hemorragia, torsión, aumento del tamaño y con aumento del tamaño generar más dolor, rotura, etcétera. ¿Tá? A nivel regional puede generar compresión sobre órganos vecinos, sobre el aparato urinario, pudiendo generar síntomas urinarios, sobre el aparato digestivo, puede generar síntomas digestivos, y a nivel de la vasculatura, puede generar compresión venosa, ¿tá? Sobre todo las grandes masas que generan compresión del retorno venoso, y puede generar edemas de miembros inferiores, varices, etc. Los síntomas generales pueden ser más característicos de los tumores malignos y de los tumores secretores de hormonas. Los tumores malignos clásicamente dan síndrome de repercusión general, dado por astenia, dinamia, anorexia y adelgazamiento, eso como en cualquier cáncer, y síntomas de metástasis a distancia, pudiendo dar manifestaciones a nivel neurológico, manifestaciones a nivel hepático, a nivel óseo y a nivel pulmonar, y los tumores secretores de hormonas que generan síntomas que pueden ser secundarios a la hormona secretadas en más. Por ejemplo, signos de hiperestrogenismo e hiperandrogenismo, ¿tá? En tumores productores de estrógenos o de andrógenos. Bien. En cuanto a síntomas vinculados también puede dar síntomas vinculados a las complicaciones, tales como hemorragia, anemia, etc. En el examen físico, como dijimos que puede ser, la tumoración puede ser sintomática o no, y dependiendo del tamaño de la misma puede generar una tumoración pélvica o una tumoración abdominopélvica. En el examen de abdomen, el objetivo es determinar cuando uno tiene una paciente con una tumoración este, abdominal o pélvica, hay que determinar mediante el examen físico lo más que se pueda, intentar orientarse a la topografía de la tumoración en cuanto a si es parietal, intraabdominal, pélvica, abdominal o qué. Una tumoración intraabdominal es una tumoración en la cual se accede por el abdomen con un polo inferior que se palpa, se pierde en la pelvis y desaparece con la contracción de la pared abdominal, es decir, que está por detrás de la pared abdominal o más profunda. Y esto descarta el origen parietal, ¿tá? Una tumoración puede ser intraperitoneal, ¿tá? Que es aquella que permite introducir la mano entre la tumoración y el pubis, es mate a la percusión y puede ser móvil o no, lo cual va a depender de las adherencias que genere sobre los órganos vecinos, y al tacto rectal se puede localizar por delante del recto. Una tumoración preperitoneal no permite la introducción de la mano entre esta y el pubis,
O sea que lo más probable es que sea parietal. Y una tumoración retroperitoneal es fija, generalmente sonora la percusión por la interposición de asas, que contienen gas en su interior y por eso es sonora la percusión, y se tactan en general por detrás del recto al tacto rectal. El examen genital, bueno, el eje semiológico de la pelvis siempre es el útero, y nos vamos a referir como tumoraciones uterinas o parauterinas de las tumoraciones que encontremos al examen genital en la pelvis. Este, una tumoración que nos orienta al útero generalmente es que es del útero, generalmente es una tumoración central y solidaria con los movimientos del cuello uterino, es decir, con maniobra de Halban positivos. Si esa tumoración tiene esas características, lo más probable es que sea una tumoración del útero. Parauterina, una tumoración parauterina, es decir, de algún órgano adyacente al útero, como puede ser trompa o ovario, puede ser uni o bilateral y presenta un surco de separación con el útero y generalmente la maniobra de Halban es negativa. El diagnóstico clínico de la tumoración anexial este, se debe realizar siempre y se debe intentar precisar el origen. ¿Tá? Siempre, como decía, la tumoración anexial generalmente es de trompa u ovario, pero siempre se debe descartar que no sea de origen uterino esa tumoración, como puede suceder en el caso del mioma subseroso pediculado que puede llegar a confundirse clínicamente como una tumoración anexial, ¿verdad? De trompa u ovario. Y sin embargo, el origen de esa patología es a nivel del útero. Entonces, es uno de los diagnósticos diferenciales, por así decirlo, de las tumoraciones anexiales. Los anexos, como dijimos, son las trompas y el útero, y el ovario, perdón. La trompa, el origen de esa tumoración anexial, cuando se origina en la trompa, puede ser de origen infeccioso, gravídico, como es el caso del embarazo ectópico, o tumoral, que es poco frecuente la tumoración de trompa. Y a nivel del ovario, también puede ser una tumoración de ovario de origen infeccioso, puede ser de origen funcional, que es lo más frecuente, o puede ser orgánica tumoral. Y en ese caso puede ser de naturaleza benigna, maligna o borderline. Siempre que se evalúa clínicamente al examen físico una tumoración en cualquier sistema, se deben evaluar las siguientes características. ¿Tá? Hay una mnemotecnia que le decimos Sirita Forsut con Morresen, que lo que evalúa es la situación de la tumoración, ¿tá? La topografía. Generalmente la tumoración de trompa cae hacia atrás y se pueden tactar en el fondo del saco de Douglas. La de ovarios, sin embargo, caen hacia adelante y crecen bastante. Los límites pueden estar bien definidos o no. El tamaño, generalmente las trompas son pequeñas, no alcanzan grandes tamaños, que es a diferencia del ovario, que sí puede crecer muchísimo. La forma, las trompas son tumoraciones alargadas, sin embargo las de ovario son más redondeadas, polilobuladas, irregulares. La superficie, en el caso del ovario, puede ser irregular. La consistencia, la trompa habitualmente tiene una consistencia quística, el ovario puede ser quístico, sólido quístico o sólido. La movilidad de la tumoración, el ovario generalmente es más móvil, aunque eso puede variar según la etiología y la presencia o no de adherencias y o infiltraciones de los órganos vecinos. Si está muy infiltrado a los órganos vecinos va a ser poco móvil. Y del tamaño también, si es muy grande es difícil movilizarla, siendo tumoraciones muy grandes. Las relaciones con órganos vecinos y si presenta dolor o no al examen físico es la sensibilidad, que eso también es importante. En cuanto a la trompa, como dijimos, las tumoraciones de trompa pueden ser patología gravídica, infecciosa o tumoral. Lo tumoral es muy poco frecuente. En cuanto a la patología gravídica, se refiere sobre todo al embarazo ectópico tubario. ¿Tá? El sitio más frecuente de implantación a nivel de la trompa es la ampolla de la trompa uterina. Y bueno, la presentación clínica va a ser una mujer en general en edad reproductiva, siempre, con retraso menstrual y que tenga una prueba de embarazo positiva y que presente una metrorragia que fuera anormal, que no es una metrorragia esperada, ¿verdad? Y después toda la parte del examen físico. La patología infecciosa se refiere a la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede ser la inflamación de la trompa, la salpingitis, o el piosalpinx, que es la acumulación de pus, la colección purulenta en la trompa del útero, o el hidrosalpinx, que es la secuela de
la patología infecciosa de trompa. La enfermedad inflamatoria pélvica es la infección del tracto genital superior, que involucra tanto útero, trompas, ovarios, incluso peritoneo, y generalmente se produce por el ascenso de gérmenes desde el tracto genital inferior. Se asocia a infecciones por microorganismos que se transmiten sexualmente, es decir, es considerada como una infección de transmisión sexual y es casi exclusiva de mujeres sexualmente activas. Puede comprometer las trompas, obviamente, determinando la salpingitis, que es lo más frecuente, que es este proceso inflamatorio determina dolor, inflamación y edema en la trompa, y en ocasiones puede evolucionar hacia la colección de pus, lo que se denomina limpieza. En cuadros evolucionados también puede generar un gran proceso adherencial, involucrar el ovario y llevar a la formación de un absceso tubo ovario. En cuanto al ovario, también la tumoración de ovario puede ser por patología infecciosa, funcional u orgánica. La patología infecciosa se refiere al absceso tubo-ovárico como una complicación de la enfermedad inflamatoria pélvica, como lo describí previamente. Y la patología funcional se refiere a los quistes funcionales de ovario, que son tumoraciones pequeñas quísticas, homogéneas, de contenido anecoico, decimos nosotros, contenido negro, líquido, que habitualmente son unilaterales y miden menos de 5 centímetros de diámetro. Se presenta siempre en mujeres en edad reproductiva. Una tumoración quística en una mujer en la posmenopausia nunca es funcional, siempre son orgánicas, y habitualmente en la mujer joven son secundarios a trastornos hormonales o de ovulación, que pueden ser asintomáticos, como un hallazgo ecográfico, o puede presentarse con algún tipo de complicación aguda, que es cuando dan síntomas, y en esos casos la complicación que presenta son las hemorragias, rotura del quiste y excepcionalmente torsión anexial. Frecuentemente se resuelven en forma espontánea, y los quistes funcionales de ovario son los quistes foliculares, los quistes de cuerpo lúteo y los quistes tecaluteínicos. Los quistes funcionales entonces son los quistes foliculares, se asocian a un aumento de la hormona folículo estimulante y generalmente se dan previo a la ovulación, es decir, en la primera mitad del ciclo. Generalmente son unilaterales y frecuentemente miden menos de 5 centímetros. El quiste de cuerpo lúteo se da por una persistencia del cuerpo lúteo, generalmente es en el contexto de embarazo y son asintomáticos y unilaterales. Y los quistes tecaluteínicos pueden ser de gran tamaño también, habitualmente bilaterales y se asocian a niveles altísimos de beta-HCG, que es la hormona gravídica, y puede presentarse en el contexto de un embarazo molar o gemelar. Bien, entonces esto es un esquema de más o menos cómo ir orientándose cuando tenemos una tumoración parauterina a el origen de la misma y la naturaleza. Si tenemos una beta-HCG positiva, capaz que esa paciente tiene un embarazo ectópico y hay que ir a buscarlo. Si se acompaña de síntomas de síndrome toxi-infeccioso, lo más probable es que tenga una enfermedad inflamatoria pélvica. Y si no tiene ninguna de esas, bueno, es una tumoración parauterina. ¿Tá? Lo más frecuente es que sea del ovario. La tumoración de trompa en general es rara, ¿tá? Y cuando es de trompa en general puede ser por embarazo ectópico o por el proceso infeccioso. ¿Tá? Y bueno, si tenemos una tumoración parauterina que pueda ser del ovario, hay que ver la edad, el perfil epidemiológico de la paciente. Si es una paciente añosa, ¿verdad? Repercutida y que tiene ascitis, lo más probable es que tenga un cáncer de ovario. Si es una paciente en edad reproductiva y consume anticonceptivos orales hormonales o no consume. Si no consume, lo más probable es que sea funcional, y en ese caso puede ser un quiste folicular o luteínico, dependiendo de la etapa del ciclo en la que se encuentre. Y si la paciente utiliza anticonceptivos hormonales, generalmente es orgánico. Y lo más probable es que sea una tumoración de origen benigno. En cuanto a la patología orgánica, este, del ovario, la presentación se puede presentar a cualquier edad. Generalmente lo más probable es en la posmenopausia. ¿Tá? La naturaleza, en la posmenopausia, los malignos. La naturaleza puede ser de las tumoraciones de ovario benignos, que son los más frecuentes, malignos o borderline, y los elementos clínicos y paraclínicos que pueden orientar a la naturaleza, ¿tá? Tanto en lo que uno constata al examen físico, a la historia clínica de la paciente,
el cuadro actual y los elementos paraclínicos que se les soliciten van a ir orientando un poco las naturalezas, siendo el diagnóstico definitivo la anatomía patológica. Obviamente que se asocia a citis, es la instalación rápida de los síntomas o se acompaña de repercusión general, va a orientar a la naturaleza maligna. Los tumores orgánicos de ovario pueden prevenir de cualquiera de los tipos celulares que se encuentren en él, siendo los más frecuentes los tumores epiteliales, ¿tá? Y la mayoría de las veces estos son benignos. Los tumores epiteliales pueden ser los serosos, que son los más frecuentes, y pueden ser tanto benignos o malignos, ¿tá? Así pueden ser el cistoadenoma seroso si es benigno, o cistoadenocarcinoma seroso si es maligno, que estos constituyen la mitad de los cánceres de ovario entre los 40 y 60 años de edad. Los mucinosos alcanzan mayor tamaño, pueden ser también tumores epiteliales de origen endometroide, de células claras y de células de Brenner. También los tumores de ovarios pueden proceder de las células del estroma ovárico, ahí hay un esquemita que muestra los orígenes de los tumores de ovario, ¿tá? Y las células del estroma que dan origen a los tumores de ovarios pueden ser específicas o inespecíficas, así pueden generarse tumores funcionantes, que son los que secretan hormonas, ¿tá? En el 75% de los casos, los tumores son productores de estrógenos, en un 25% de los casos, productores de andrógenos, y pueden ser benignos o malignos. También están los tumores de la célula de la granulosa, células de la teca, de Sertoli, de los cordones sexuales, el granuloblastoma. Y los tumores de origen en el estroma del ovario pueden ser inespecíficos, tales como el lipoma, el tecoma y el fibroma. Los tumores de las células germinales, ¿tá? Los tumores de ovarios que provienen de las células germinales, generalmente son en mujeres más jóvenes, entre 20 y 30 años, ¿tá? Y pueden ser benignos, como lo es el teratoma quístico maduro, o tumor dermoide, como le decimos, o pueden ser malignos, como lo es el teratoma quístico inmaduro o disgerminoma. Los tumores metastásicos constituyen un 15 a 20% de los tumores bilaterales de ovario, ¿tá? Pueden ser de origen digestivo, cuando se originan en el estómago a nivel gástrico, constituye el tumor de Krukenberg, y pueden ser también de origen colorectal, pueden ser un tumor metastásico de ovario también con un primitivo originado en el endometrio o en la mama. Bien. Los endometriomas, que son tumoraciones quísticas recubiertas de tejido endometrial y que responden a los cambios hormonales, al mismo cambio hormonal que responde el endometrio eh, ortotópico, el que está normalmente en el endometrio, ¿verdad? Dentro del útero. El endometrioma es tejido endometrial que es ectópico, está fuera del útero. Y los tumores borderline, que pueden manifestarse como tumores malignos, pero a diferencia de esos, en general tienen buena respuesta al tratamiento y tienen mejor pronóstico. En cuanto a la valoración, cuando uno tiene una tumoración parauterina, una tumoración anexial, se deben realizar algunos exámenes en vista a orientarnos al origen y a la naturaleza. Y eso es lo que nos va a permitir determinar un tratamiento. Entonces, la mayoría de las masas anexiales en las mujeres premenopáusicas son de naturaleza benigna, ¿tá? Siempre se debe pedir una beta-HCG en sangre para descartar embarazo ectópico. Sobre todo eso va a ir orientado, va a orientar en realidad el origen, si puede ser un embarazo ectópico o no, o con fines médico-legales en el caso de que sea una mujer que tenga una tumoración anexial y aparte tenga un embarazo intrauterino, ¿tá? Porque puede requerir algún tipo de tratamiento esa tumoración para evitar complicaciones mayores, entonces siempre se debe tener presente si hay un embarazo o no. La ecografía ginecológica y de preferencia transvaginal es el gold estándar para la evaluación de las masas anexiales, tiene altísima sensibilidad y especificidad, permite evaluar adecuadamente el útero, si hay un embarazo intrauterino o no, es la que hace muchas veces el diagnóstico de embarazo ectópico, ¿tá? Permite ver la presencia de líquido libre en la cavidad peritoneal e interasas, permite evaluar adecuadamente los anexos y la tumoración misma, está valorando las características de la tumoración, la topografía, la relación con las trompas y el ovario a cual corresponde, así como los órganos vecinos,
y además permite aportar información de relevancia tales como la presencia de signos ecográficos de sospecha de malignidad, con los cuales, con la presencia de uno más, ya es un elemento sugestivo de que esa tumoración sea de origen maligno. ¿Tá? ¿Cuáles son esos signos? Bueno, ahí están descritos. ¿Tá? Que mida más de 10 centímetros, que es un tumor sólido, que sea multilocular, con tabiques gruesos o áreas sólidas, que la superficie sea irregular, que tenga ascitis, que tenga más de 3 proyecciones papilares y que tenga vascularización central al Doppler color. Bien, para evaluar adecuadamente las tumoraciones de ovario, hay varios modelos que permiten orientar a si la tumoración es de naturaleza benigna o no, o maligna. El Grupo Internacional de Tumores de Ovarios, el IOTA, Asociación Internacional de Tumores de Ovario, este, generó o creó el modelo IOTA-ADNEX, que es un modelo matemático que lo que permite es, mediante la asociación de marcadores clínicos y ecográficos, 3 clínicos y 6 ecográficos, permite estimar la probabilidad de un tumor, una tumoración anexial, de que sea benigno, borderline, o sea, maligno, y evaluar si el cáncer está en estadio precoz o estadio avanzado. Entonces, en base a ese tipo de marcadores o de criterios clínicos y ecográficos, permite determinar si una tumoración de ovario es lo más probable es que sea benigna o que sea maligna, y si es maligna, en qué estadio estaría, y eso lo que va a permitir guiar un poco el tratamiento. A una tumoración que lo más probable es que sea benigna, la cirugía se la puede realizar quizás un ginecólogo general, no tan, con no tanta destreza quirúrgica como cuando se trata de un tumor de ovario maligno, un cáncer de ovario, y además en un estadio avanzado en la cual el equipo quirúrgico para el tratamiento del cáncer va a requerir de mayor destreza y mayores eh, destrezas y requerimientos quirúrgicos. Entonces, en ese caso, el ginecólogo idealmente tiene que ser un ginecólogo oncólogo que ya tenga experiencia en cirugías oncológicas de ovario y que esté acompañado además por urólogo, cirujano general, ya que el cáncer de ovario puede comprometer los órganos vecinos. Entonces, ¿cuáles son los marcadores que utiliza el modelo IOTA-ADNEX? Bueno, la edad de la paciente, si la misma se encuentra en un centro de oncología de referencia oncológica o no, el diámetro máximo de la lesión, el diámetro máximo de la parte sólida, si tiene más de 10 lóculos o no, el número de papilas, la presencia de sombra acústica o no, que la sombra acústica, cuando está presente, es un elemento marcador de benignidad, es decir, si una tumoración está descrita como que presenta sombra posterior, lo más probable es que sea benigno. La presencia de ascitis o no, que está un marcador de malignidad, la dosificación de CA-125, que es un marcador tumoral. Entonces, acá simulé dos casos. Un caso de una paciente supuesta, no es real, de 70 años, que no se encuentra en un centro de referencia de ginecología oncológica, que tiene una tumoración de ovario que tiene un diámetro máximo de 90 milímetros, con un diámetro máximo del sector sólido de 50 milímetros, que sí tiene más de 10 lóculos y tiene más de 3 papilas, que no determina sombra posterior y que además presenta ascitis. Y el marcador tumoral CA-125 se encuentra aumentado. Entonces acá podemos ver que la probabilidad de que esta tumoración sea maligna es de 99,7%, acá abajo, y la probabilidad de que sea benigna es bajísima. Y dentro de lo que es maligna, estima, según todos los elementos que le introduje al modelo, determina que en un 84,2% esta mujer lo que tiene es un cáncer de ovario estadio 2-4. Puede ser 2, 3 o 4. Y sin embargo, está otro caso, una paciente joven de 35 años, que tampoco se encuentra en un centro de referencia oncológica, de ginecología oncológica, con un diámetro máximo de la lesión de 90 milímetros igual, pero tiene una pequeña parte sólida de 5 milímetros,
con menos de 10 lóculos, sin papilas, que sí determina sombra posterior a la tumoración, que no tiene asitis y aparte el marcador CA125 no está tan elevado, la tumoración, ¿tá? Lo más probable es que sea benigna, ¿tá? Y lo que calcula el IOTA-ADNEX es que en un 99,3% de los casos con estas características de estas tumoraciones son benignos y el riesgo de malignidad 0,7%, es decir, muy bajo, ¿tá? Esta calculadora es disponible y accesible en internet. Se pone IOTA ADNEX en Google y aparece todo esto y es solo introducir los datos, lo puede hacer cualquiera. Después le pone calcular y listo. Si no cuenta con el CA125, no le ponen nada y listo. Bien. Después también hay otros modelos que desarrolló el IOTA, que es el modelo de reglas simples, que no es un modelo matemático, pero en base a las características ecográficas de la tumoración, va a permitir orientar hacia una tumoración de ovario es benigna o maligna. Consta de cinco características típicas de los tumores benignos y cinco típicas de los malignos, y así las clasifica como tumoraciones benignas, malignas o no concluyentes. Las no concluyentes no tienen características B ni N. Y acá están las características, ¿tá? Las reglas B, las características B, los criterios de benignidad son que sea una lesión unilocular como esta, ¿tá? Que tenga un componente sólido menor a 7 milímetros, y acá se ve muy pequeño, ¿tá? Que determine sombra posterior, como en este caso, acá se ve este sector más ecogénico, heterogéneo, que determina un cono de sombra posterior. Todo eso son características de benignidad, que sea un tumor multilocular de menos de 10 centímetros y que no tenga áreas sólidas y que no tenga vascularización, como se ve acá. Por el contrario, los criterios de malignidad, aunque tenga uno ya basta para decir que tiene alta probabilidad de malignidad, son la presencia de una tumoración sólida, ¿tá? De bordes irregulares, que tenga asitis, a la presencia de abundante líquido libre, que supera al útero, obviamente, la presencia de 4 o más proyecciones papilares, acá se ven, que sea un tumor multilocular mayor a 10 centímetros y con áreas sólidas, como este caso, y que tenga abundante vascularización al Doppler color. Y después también tenemos, obviamente, las características ecográficas de los quistes funcionales, como los habíamos mencionado, son los quistes foliculares, quistes luteínicos y los quistes tecaluteínicos. Los quistes foliculares son generalmente pequeños, son estos que están acá, ¿tá? De contenido anecoico, es decir, negro, de pared fina, sin área sólida y con escasa vascularización periférica. Los quistes luteínicos son los que se forman en relación al cuerpo lúteo, son de pared gruesa, como se ve acá, bien, pared gruesa y ecogénica, puede presentar algún eco interno, como que a veces pueden tener hemorragia intraquística, o pueden tener también, en ese caso de hemorragia intraquística, pueden tener un nivel líquido intraquístico, puede determinar la presencia de líquido libre en el Douglas escaso, y tiene vascularización abundante, ¿tá? Y periférica, lo que se denomina como el signo del anillo de fuego. En cuanto a los otros exámenes que se orientan y permiten una valoración adecuada de las tumoraciones parauterinas, son la tomografía axial subcomputada de abdomen y pelvis o la resonancia. Esto no se piden siempre, se deben pedir solo ante sospecha de malignidad. Muchas veces, sin embargo, son hallazgos de estos estudios en pacientes que se hacen el estudio por otra cosa y ahí encuentran que tiene una tumoración anexial. ¿Tá? Lo que permite conocer es, en caso de tumores malignos, la extensión lesional y posibilidad de metástasis, y eso nos permite orientarnos a ver a qué abordaje quirúrgico le vamos a realizar, el abordaje y la táctica quirúrgica. No siempre es necesario solicitarlo. Y los marcadores tumorales, que sirven más bien para el seguimiento que para el diagnóstico. Los marcadores tumorales típicos de los tumores epiteliales son el CA125, el CA19-9, el antígeno carcino embrionario o CEA y el HE4. El CA125 es muy sensible, aumenta por cualquier tumoración de ovario, pero poco específico, ¿tá? En el 80% de los casos de cáncer de ovario siempre está aumentado y también aumenta patología benigna, como dije. Es más sensible en la posmenopausia
y no es útil, no hay que pedirlo en los quistes simples de ovario. El CA19-9 aumentan los tumores, en los casos de los tumores mucinosos. El antígeno carcino embrionario aumenta principalmente en los tumores que son de origen digestivo. El HE4 o proteína ependimaria humana se está sobreexpresado, es decir, aumenta en algunos subtipos de cáncer de ovario como son el endometrioide y el seroso. Y se le va menos en las patologías benignas, es decir, es un poco más específico. En caso de los tumores germinales, que se deben solicitar en tumoraciones complejas de mujeres jóvenes menores de 40 años, ¿tá? Y son la LDH, la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. ¿Tá? Y acá hay un esquema que explica en cada tumor cuál es el marcador tumoral que más aumenta. ¿Tá? Lo pueden estudiar bien. El esquema está muy fácil. En cuanto al manejo, bueno, una vez que nos diagnosticamos que tenemos una masa anexial, nos orientamos a la naturaleza, si puede ser benigna o no, debemos determinar qué tratamiento se le va a realizar. Y eso va a depender mucho de la naturaleza de la tumoración y en el caso de las malignas también del estadio. ¿Ah? Muchas masas anexiales se pueden manejar en forma expectante, es decir, nada, control. La mayoría de los tumores funcionales menores a 5 centímetros y sin contenido se resuelven espontáneamente en 2 a 3 ciclos. ¿Ah? O sea que se van solos, no hay que hacerles nada. En cuanto al manejo de las tumoraciones quísticas simples, cuando miden menos de 5 centímetros no requieren ningún seguimiento, tienen muy baja chance de malignidad. ¿Tá? Cuando son medianas, que miden entre 5 y 7 centímetros, se puede realizar un seguimiento ecográfico, puede ser cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Tá? Este, hay que darle tiempo a que se vayan también. Y obviamente que si persiste, no va a ser, o aumenta de tamaño, no es funcional. Y cuando miden más de 7 centímetros, se puede realizar otro estudio imagenológico como control o realizar una cirugía a la alta dificultad para la evaluación de todo el quiste. ¿Tá? Este, a veces es muy grande y no puede ser bien evaluado por la ecografía, entonces hay que asociar otro estudio imagenológico como una tomografía. Si el quiste persiste o aumenta de tamaño, es poco probable que sea funcional, como mencioné, entonces hay que manejarlo como una tumoración orgánica. ¿Tá? El uso de anticonceptivos hormonales no es un tratamiento efectivo para tratar el quiste funcional, es decir, no sirve para que se vaya. Sí, el uso de estos puede evitar la formación en algunos casos. ¿Tá? Al suprimir la ovulación, no se forma el quiste funcional, porque no se forma el folículo. ¿Tá? Entonces, en algunos casos sí, pero no sirve de nada para el tratamiento. Una vez que la mujer tiene el diagnóstico de quiste, darle anticonceptivos hormonales no va a ser un tratamiento eficaz. En cuanto al manejo de los tumores complejos de ovario, la cirugía es el tratamiento más efectivo y permite siempre conocer la naturaleza de la tumoración, o sea, confirmarlo. La vía laparoscópica, que es la mínimamente invasiva, es la mejor, es la universalmente aceptada, es el gold estándar para el tratamiento de la patología anexial toda, y permite una exploración detallada de toda la cavidad abdominal, realizar un estudio de anatomía patológica extemporánea en caso de requerirlo y actuar en consecuencia. En cuanto al abordaje de la tumoración anexial, puede ser por vía mínimamente invasiva o, que es la laparoscopía, o por la laparotomía, la cirugía convencional. La laparoscopía cuando sirve, cuando la tumoración es de menos de 10 centímetros, y las ventajas que tiene es que asocia una mejor evolución posoperatoria, tiene menos tiempo de recuperación, genera menos secuelas a largo y a corto plazo y los mejores resultados estéticos. Y siempre que quede la duda o que haya dificultad, se puede convertir a la laparotomía en caso de necesidad o en caso de que se confirme malignidad. Y la laparotomía se reserva para tumoraciones grandes, cuando miden más de 10 centímetros, o que haya mucho signo eh, ecográfico marcado o de laboratorio de malignidad o signo clínico, ¿verdad? Cuando uno está orientado a que es maligno, lo mejor es la laparotomía. En cuanto al manejo, ¿tá? En lo que manejo quirúrgico, lo que se debe realizar es una exploración toda de la cavidad abdominal pélvica. Si presenta líquido libre, esto en relación a la cirugía, capaz que es mucho. ¿Tá? Si tiene líquido libre, se debe tomar una muestra para estudio citoquímico y citológico. Se debe realizar un balance lesional de la tumoración y de toda la cavidad abdominal y pélvica. ¿Tá? Este, cuando se evalúa la tumoración, según las características, se decidirá la táctica quirúrgica que se va a realizar
puede ser desde un plan mínimo, como puede ser la quistectomía en el caso de un quiste simple, o puede a veces requerir la oophorectomía y puede llegar a requerirse incluso una anesectomía, ¿tá? O sea, retirar todo el ovario y la trompa. Y se debe valorar siempre el otro anexo. Se debe intentar extraer la tumoración intacta, es decir, completa, ¿tá? Para prevenir que se rompa y que su contenido se libere hacia la cavidad peritoneal y evitando así las complicaciones por esa evacuación del contenido hacia la cavidad peritoneal. Como pueden ser esas complicaciones, la peritonitis química, la diseminación de células malignas en caso de que sea un cáncer. Siempre se debe intentar extraer la muestra en bolsa colectora. De ser necesario, se debe solicitar la anatomía patológica extemporánea, es decir, el estudio anatomopatológico en bloc, una vez extraída la pieza, y según el resultado se va a continuar la cirugía o no. Si la tumoración es benigna, el tratamiento realizado es adecuado, es decir, la anesectomía fue suficiente o la quistectomía, y si es maligna, en ese caso se debe convertir a la porotomía y se debe realizar un tratamiento con criterio oncológico, que puede ser en el mismo acto, ¿tá? O en una segunda cirugía, si no están dadas las circunstancias para brindarle la mejor cirugía, por decirlo así, a la paciente. Es decir, si el cirujano que está operando no es un cirujano ginecólogo oncólogo, lo mejor es que esa paciente sea intervenida de nuevo por un equipo de ginecología oncológica, ¿tá? Que esté integrado por ginecólogo oncólogo, urólogo y cirujano general. Todo esto con el fin de estadificar y realizar una citorreducción completa. Es decir, citorreducción completa se refiere a sacar todo órgano donde el cáncer haya invadido con el objetivo de mejorar el pronóstico y la respuesta a una eventual quimioterapia que requiera la paciente. Bueno, espero no haber sido demasiado pesado. Gracias.